empezando ya. Buenos días a todos. Como sabéis, estamos en una nueva edición de los webinars del Hospital Beata María Ana. Esta vez vamos a hablar sobre 10 verdades sobre la vacuna anti-COVID y 5 bulos que conviene desterrar, de la mano del doctor Jacinto Valverde. Entonces, bueno, creo que igual muchos le conocéis, los que no, es el médico especialista en medicina interna del Hospital Beata María Ana, y no me voy a enrollar más. Doctor, cuando quiera puede empezar. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días. Yo creo que sí que algunos ya me conocéis de haber hecho un webinar hace algo más de un año. Bueno, parece que en esta época de pandemia hay un tema muy importante que tenemos que tratar ya a estas alturas del discurso, como es el tema de la vacunación. Voy a hacer primero una pequeña historia para situar el momento pandémico en el que estamos, que no tiene nada que ver con el momento pandémico cuando yo hice el primer webinar, ¿no? Ahí, desgraciadamente, no teníamos los conocimientos que ahora mismo tenemos ni las posibilidades terapéuticas que en este momento estamos teniendo. Deciros que, bueno, todo empezó hará algo más de un año, cuando en los servicios de urgencias se empezó a detectar una patología, bueno, pues que al principio parecía que podía ser una gripe, que incluso a veces se confundió con la gripe A por la virulencia que tenía, aunque el cuadro clínico era muy parecido, pues dolor de cabeza, cefalea, fiebre alta, con muchísimo malestar general, con muchísimo dolor muscular y articular, pero empezó a verse que este proceso se complicaba mucho más de lo que era una gripe A y que sobre todo empezaba a contagiarse mucho más que la gripe A. Y fue cuando ya desde China, que fueron los primeros que aislaron esta enfermedad, pues se empezaron a hablar de que había un nuevo coronavirus, porque el coronavirus es un virus que habitualmente produce cuadros catarrales, pero este era una nueva variedad de coronavirus de una capacidad de infección muy alta, solo superada por el sarampión, y que ellos empezaron a tener muchísimos casos de este tipo de patología y casos que, sobre todo en gente mayor, pues producía patologías muy serias de infecciones e insuficiencias respiratorias que desgraciadamente terminaban con la muerte del propio paciente. Rápidamente, pues todos los servicios de sanitarios de la Organización Mundial de la Salud, como todos los centros sanitarios y todas las agencias de salud de todos los países empezaron a investigar cuál era la posibilidad de esta infección, hasta que también empezó a detectarse el virus en Italia. En Italia ocurrió exactamente igual, empezaron a contagiarse muchísima gente, nadie sabía cómo tratar este virus, nadie sabía qué hacer frente a este virus, no se conocían muy bien los medios de transmisión, se hablaban al principio de que podía ser a través de las gotitas que podemos expulsar con la saliva, que también se podían contagiar los vómites, que los vómites son pues, distintos elementos, como puede ser la ropa, la madera o distintos utensilios que pudiéramos tocar con la mano. También se aislaron ahí este tipo de virus que podían permanecer mayor o menor tiempo virulentos, pero lo que sí era cierto es que en ese momento la única posibilidad que teníamos de poder combatir la diseminación de este virus fue evitándolo. Y por eso nos metieron a todos en casa durante bastantes meses para evitar la transmisibilidad del virus hasta que conociéramos un poquito más la forma de tratarlo. Bueno, ahí nos encontramos los sanitarios con una primera oleada bastante crítica, Disculpe, doctor, que se ha muteado justo ahora mismo. ¿Puede volver a activar el sonido? El micrófono, en el botoncito de abajo. No sé en qué parte me he quedado, pero bueno, lo que está claro es que ya venían noticias desde China de que se había aislado un coronavirus nuevo, diferente, que también pasó a Italia, que en Italia tuvieron también una transmisibilidad brutal. No sé si dije que al principio se creía que se podía transmitir a través de las gotas de saliva.
Lo que está claro es que, bueno, vimos aquí que aquí en España también empezaba a haber una afectación rápidamente progresiva, sobre todo de personas mayores y sobre todo de personas en las que estaban concentradas en un mismo sitio, como era la residencia de ancianos, con una altísima transmisibilidad y lo que era peor era con una rapidísima progresión hacia la insuficiencia respiratoria. Entonces, en esa primera oleada, bueno, pues como decía, los sanitarios nos encontrábamos con prácticamente casi sin un arma donde poder tratar a una persona que veías que en muy poco tiempo, pero muy poco tiempo me refiero a horas, rápidamente se ponía en una situación agónica de insuficiencia respiratoria sin saber muy bien a qué atenerte o qué saber. Veíamos unas imágenes radiológicas que en principio se confundieron con neumonías intersticiales, neumonías atípicas, se ensayaron todo tipo de tratamientos antibióticos, veías que el paciente no iba bien, sino todo lo contrario. En principio, ciertas medicaciones que se podían emplear para mejorar el estado respiratorio porque disminuyen ciertos procesos inflamatorios de la pared del bronquiolo, como son los corticoides. Estábamos tratando una enfermedad vírica, estábamos tratando una enfermedad que producía un importante déficit de una familia de leucocitos, como eran los linfocitos, con lo cual, bueno, a priori no se podía utilizar, y así lo dejó dicho la Organización Mundial de la Salud, con buen criterio al inicio de los síntomas, pero bueno, pues yo creo que ahí un poco el sentido común de los profesionales, viendo que el paciente o hacía algo o iba a terminar con su vida, pues empezamos a ensayar por nuestra cuenta y riesgo la terapia con corticoides. ¿Y cuál fue bueno, pues la alegría de ver que pacientes que estaban entrando en una carencia importante en cuanto a que iban a ir rápidamente progresivos a no poder respirar, empezaban a mejorar lenta y progresivamente hasta conseguir estabilizarlos y lo que era mejor, empezaron a desaparecer las imágenes radiológicas y eso fue ya un buen punto de inflexión que a los clínicos nos hizo pensar de que esas imágenes radiológicas no estaban en función de un cuadro infeccioso, sino que había algo más detrás. Bueno, pues posteriormente se ha ido investigando a través del tiempo y ahora sabemos muchas más cosas de este virus. Sabemos que esas imágenes radiológicas tenían más que ver con un problema inflamatorio de la pared alveolar. Sabemos que puede haber o no infecciones sobreañadidas, pero que son tratables al mismo tiempo que el cuadro agudo inflamatorio. Y sabemos ahora, por ejemplo, los periodos en los que este virus actúa que al principio no sabíamos. No sabíamos por qué una persona llegaba relativamente bien, con una clínica relativamente banal y que de pronto rápidamente empezaba a entrar en insuficiencia, en distrés respiratorio. Ahora sabemos, por ejemplo, que la cepa de Wuhan tiene un periodo de multiplicación del virus que vienen a ser en los 7 primeros días, que es el que cursa habitualmente con un cuadro parecido a la gripe, de dolor de cabeza, de fiebre, dolores musculares, cuadro catarral de vías respiratorias altas, y que entre el 7º y el 10º día es cuando se produce esa tormenta de citoquinas que ahora sabemos que produce el cuadro vasculítico e inflamatorio a nivel general de todo nuestro organismo. Y ahí se puede afectar, cuando digo todo el organismo, se puede afectar todo, desde el cerebro, a los ojos, a los pulmones, al riñón, a la piel, al corazón, absolutamente a todo tu cuerpo. Y de hecho, las personas que hemos trabajado con pacientes COVID hemos tenido todo tipo de sintomatología. Al principio, al medio y al final. Ahora también sabemos que este coronavirus produce una alteración en la coagulabilidad de los pacientes y que es muy fácil que formen trombos que, dependiendo de la gravedad del caso, pueden producirse en el inicio de la patología, incluso muchas veces se producen a nivel tardío, porque producen unas alteraciones de la coagulación que a veces persisten en el tiempo y que te obligan muchas veces a mantener ciertas terapias anticoagulantes más de lo que necesitan habitualmente los pacientes. Hoy día también, gracias a las investigaciones de la gente, como llamamos, de los sabios de la virología y de la inmunología, sabemos también que hay una serie de parámetros clínicos que, bueno, cuando tú tienes la sospecha
de que una paciente pueda tener la enfermedad coronavírica, pues te van a dar un poco el pronóstico hacia dónde se puede dirigir esa patología, midiendo una serie de parámetros analíticos que nos sirven muy bien para saber hacia dónde puede evolucionar dicha patología, ¿no? Y bueno, y desde luego, frente a un problema de enfermedad viral, solo nos quedan dos posibilidades para intentar tratar directamente sobre el virus. Y en ese sentido es, o hacemos una vacuna que sea eficaz frente a este virus, o conseguimos un fármaco que sea capaz de evitar la replicación, la multiplicación del virus. Y así ahí es donde se pusieron y se dirigieron todas las expectativas de todos los laboratorios y de todos los gobiernos de todo el país, de todos los países, a intentar cuanto antes fabricar algún fármaco o alguna vacuna eficaz. ¿Por qué? Porque seguía habiendo muchísima transmisibilidad del virus. Ya estamos en una pandemia. Pandemia quiere decir que afecta a muchísimos países el virus. Y lo que es peor es que se sabe que la mayor transmisibilidad del virus es por aerosoles. El aerosol es esas gotitas que tú exhalas cuando estás hablando y que son muy pequeñitas, que quedan flotando en el ambiente, y eso es lo que tú, al cabo de muchas horas, puedes llegar a una habitación que no esté bien ventilada e inhalar esas gotas cargadas de virus y poder padecer la enfermedad. Entonces, frente a eso, pues no nos quedaban otras medidas que utilizar las mascarillas, aunque no nos guste, pero es una barrera eficaz frente al coronavirus. Siempre, cualquier tipo de mascarilla será siempre más eficaz frente al coronavirus que si no la llevamos. Me refiero a la gente que a lo mejor diga que es que el presupuesto en mascarillas es importante. Yo lo entiendo perfectamente, pero cualquier método de barrera que haga que filtre esas partículas en suspensión es útil, si encima ya hay una serie de mascarillas específicas que pueden hacer que, bueno, en un 90% estas partículas sean frenadas, y no las exhales ni narinales, pero eso son ya mascarillas que utilizamos en ámbito sanitario. Simplemente la mascarilla quirúrgica, que afortunadamente hoy día está al alcance de casi todo el mundo, pues te puede hacer que por lo menos tú no contagies a la gente que esté a tu alrededor. Y luego, pues mantener las distancias de seguridad de 2 metros y lavarte con frecuencia las manos, porque es una forma de transmisibilidad del virus, quizás ahora mismo con las mascarillas la más alta que podamos tener. Bueno, pues a raíz de todo este problema ya conocemos pues los periodos de actuación del virus, por lo menos del virus de Wuhan, porque también sabemos que es un virus que tiene una altísima variabilidad en cuanto a cambios en su estructura, y eso hace que, bueno, pues que conforme vaya el virus extendiéndose o conforme al virus se le vayan poniendo resistencias para que penetren en las células, pues el virus va a mutar. El virus es un organismo que está mutando o que está haciendo cambios continuamente en su variabilidad. Y entonces por eso han empezado a salir una serie de variantes. Ahora mismo quizás la que más se está extendiendo por toda Europa es la variante británica, hasta el punto de que en España ya está muy extendida. Hay comunidades autónomas, como puede ser en Asturias o puede ser Cantabria, que la cepa ahora mismo que predomina sobre la de Wuhan, que fue la primera, está alrededor del 90%. En Madrid estamos quizás superando ya el 60% con respecto de la cepa británica con respecto a la de Wuhan, pero afortunadamente en esa cepa la vacunación sigue hoy por hoy protegiéndote de estas cepas. Ahora sí que estamos viendo también, por seguir un poco el curso evolutivo del coronavirus, que las cepas de ahora, por ejemplo la cepa británica, si antes la cepa de Wuhan, el periodo en el que un paciente podía empeorar era entre el 7º y 10º día, vemos ahora que a lo mejor con la cepa británica ese periodo se ha aumentado y está entre el día 12 y el día 20. Con lo cual, bueno, pues eso quizás haya que tenerlo un poco en cuenta desde el punto de vista nuestro clínico, para saber que antes era pasar el 10º día y si ya no había complicaciones, lo habitual es que el paciente evolucionara bien. Ahora tenemos que esperar un poquito más
si sospechamos o tenemos aislada la cepa británica en cuanto a su sintomatología. Pero bueno, retomando un poco el webinar de hoy, aunque bueno, el título son 10 verdades sobre las vacunas anti-COVID y 5 números que conviene desterrar, ya lo iremos haciendo un poco a lo largo de todo el webinar, pero la agenda de la sesión era pues certidumbre científica sobre las vacunas. ¿Empezamos con eso? Bueno, yo no lo pongo en duda. O sea, es imposible que hoy día dos organismos tan serios como es la FDA americana o como pueda ser la Agencia Europea del Medicamento, sí reconocen que un fármaco o una vacuna es útil para frente a ciertas enfermedades y sobre todo no produce grandes efectos secundarios en la persona que la va a utilizar, haya dado su consentimiento. Es más, es que yo creo que eso sería hoy día imposible, en el sentido porque simplemente las demandas a las que pueden ser sometidas los laboratorios farmacéuticos por dar a la luz este tipo de fármacos serían impresionantes, incluso los propios organismos oficiales de cada país. ¿Que por qué se ha tardado tan poco tiempo en hacer una vacuna? Primero porque ya se tiene la tecnología para hacer este tipo de vacunas de otras que ya se llevan utilizando a lo largo de los años con este tipo de patología de RNA mensajero o de adenovirus, ¿no? Y por eso, y lo que es más importante, es que la cantidad de recursos económicos que se ha dedicado a este tipo de investigación ha sido impresionante. O sea, aquí sí que está claro que cuando se dedican todo lo necesario para que un fármaco o una vacuna se desarrolle rápidamente, se va a conseguir, porque hoy día tenemos la tecnología. Y entonces, bueno, pues yo tengo absolutamente claro que estas vacunas, primero, son seguras para la población en general y luego, son útiles en tanto en cuanto que, bueno, depende ya, pues muchas veces te dices, es que una tiene un 90 y tantos por ciento, otra tiene un 76%, otra parece que no llega a ese porcentaje. Yo creo que hoy día lo que se le tiene que pedir a este tipo de vacunas, a estas vacunas que ahora mismo se están poniendo a la población, son 3 cosas imprescindibles. Que no contagies, que no te hagas, que no puedas coger el coronavirus, que si tienes la mala suerte de coger el coronavirus, sea una infección banal, pequeña, y sobre todo evitar las muertes por coronavirus. Esas 3 cosas, todas las vacunas que ahora mismo están acordadas por la EMA, lo cumplen al 100%. Independientemente de que una pueda ser activa frente al 90 y tantos por ciento, otra activa hacia el 60, otra activa hacia el 70. Pero estas 3 cosas, las vacunas que hoy día están homologadas por la EMA, cumplen al 100% estas 3 cosas. Y me remito a un hecho muy, muy concreto. El INSERSO, ayer o antes de ayer, publicó, desde que se empezó la vacunación en enero hasta ahora, dos curvas de Gauss en donde ponían que la tasa de contagios en nuestros mayores en residencias había bajado en un 90 y muchos por ciento, y lo que era mayor todavía era que la tasa de mortalidad había bajado también por encima del 90%. Eso quiere decir que las vacunas son absolutamente útiles y es una certidumbre científica sobre la que no podemos tener ninguna duda. Y frente a eso tenemos que ir con la garantía de que estamos perfectamente cubiertos en ese sentido. Que unas tengan mejor prensa, que otras tengan peor prensa, que unas parece que son mejores, pues porque desde que se hicieron los ensayos clínicos ha ido todo rodado, no han tenido ningún problema, se han puesto y no ha ocurrido nada. Que otras tienen peor prensa, pues porque ya los ensayos clínicos tuvieron ciertos errores y que ya parece que como que no nos fiamos de ella y ahora encima parece que están empezando a tener ciertos problemas circulatorios a la hora de administrarlos. Vamos a ver, sobre una población de millones de personas, las complicaciones que están teniendo cualquiera de las vacunas que se nos podemos administrar es ínfima.
es un 0,00008% de complicaciones. Y me refiero a la AstraZeneca, que es la que peor prensa está teniendo. No es nada las complicaciones que estamos teniendo. Hasta el día de hoy va a sacar un nuevo comunicado la Organización Mundial de la Salud y la EMA para ver en qué perfil de edades se van a poner o se van a seguir poniendo la vacuna de AstraZeneca. Es irrisorio. Simplemente los anticonceptivos orales que muchas mujeres están tomando son muchísimo más potencialmente formadores de trombos que la propia vacunación. La propia enfermedad es muchísimo más formadora de trombos que cualquier vacuna que nos podamos administrar. Y si pones en una balanza el riesgo y beneficio, siempre será muy a favor del efecto beneficioso de la vacunación. Entonces, no tengamos esa incertidumbre a la hora de ponernos la vacunación. Que por supuesto vamos a tener algunos efectos secundarios con las vacunas, claro que sí, como cualquier otra vacuna. Que nosotros tenemos que asumir, como asumimos con cualquier fármaco que nuestro médico nos prescribe, que podemos tener algún efecto secundario, tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que asumir también que nos van a tratar con un fármaco que si ves el prospecto no lo tomarías. Sin embargo, tú confías en tu médico y lo haces. ¿Por qué no vas a confiar en tu médico si te está diciendo que esta vacuna, que puede tener efectos secundarios, que puede tener algunos efectos secundarios más adversos, que puedes tener esa mala suerte de que te puede tocar? Por supuesto, pero es que eso te ocurre con cualquier fármaco que tú tomes o con cualquier vacuna que te prescriban. Y no porque estas vacunas se hayan hecho tan rápidamente, no van a tener más efectos secundarios. ¿Por qué? Porque ninguna de las vacunas, ninguna de ellas contiene virus ni genoma completo del virus, con lo cual a ti nunca te va a producir la enfermedad. A ti lo que te van a hacer las vacunas es activar tu sistema inmunológico bloqueando la proteína S, que es la que se encarga de entrar el virus en la célula. ¿Que vas a tener una serie de reacciones? Por supuesto, porque van a tocar tu sistema inmunológico. Y tú puedes tener cierta sensación febril o décimas de fiebre, puedes tener cierto dolor de cabeza, puedes tener incluso hasta náuseas, puedes tener dolores musculares, dolores articulares, más o menos duraderos en el tiempo, pero que se solucionan fácilmente con un analgésico tipo paracetamol. Que si leyera los efectos secundarios del paracetamol, se te pondrían los pelos como escarpias. Pero bueno, todo el mundo tomamos el paracetamol o tomamos el ibuprofeno como si no tuvieran ningún efecto secundario. No, no es cierto, lo tienen y mucho. Pero sin embargo, lo tomamos porque parece que nunca ocurre nada. ¿Por qué? Porque no ha habido una presión de la prensa escrita y en medios audiovisuales tantísimo como está habiendo ahora mismo con el tema del coronavirus y las vacunas. Es una presión brutal. Si a cualquier fármaco le pasamos por la lupa de lo que están haciendo ahora mismo con las vacunas, no superaría ni por mucho el efecto beneficioso que ahora mismo tenemos con esta cantidad de vacunas que tenemos. Y es que además es que no tenemos otra alternativa hoy día frente al virus. Utilizar la vacunación, que es efectiva, que nos va a hacer que no nos contagiemos del virus, que si lo tenemos, por las circunstancias que sea, porque no hayamos creado todavía anticuerpos entre una primera y segunda dosis, porque estemos en periodo de incubación, al ponernos la primera dosis, vamos a hacer que tengamos una enfermedad leve y por supuesto que no sea mortal, que ya ha habido muchísimas muertes con esta pandemia y necesitamos bajar esa cantidad de muertes que todavía sigue habiendo. Otra de la agenda, bueno, pues las características de las diferentes vacunas, prácticamente casi todas son iguales. Unas son a través del RNA del virus, otras son a través de sacar el DNA de un virus atenuado y ese hacer que compita con el RNA y con la proteína S del virus. Me da igual cuál sea el mecanismo de actuación. Todas son exactamente igual de útiles en las tres premisas que dije. No infectarse, infección leve, no muertes. Todas son al 100% igual. ¿Que por qué unas son mejores y otras son peores? Yo creo que son todas igual de buenas e igual de malas. Y que simplemente ahora mismo lo que se está haciendo es qué perfil de edad viene mejor una vacuna u otra. Simplemente para que
se evite todavía más cualquier tipo de reacción adversa que podamos tener. Y eso es una garantía que no tienen todos los fármacos que ya están lanzados en el mercado. Esa revisión continua y constante de las vacunas hoy día del COVID, hasta tal punto de que en el momento en que hay alguna alarma o algún país tiene alguna alarma, pues rápidamente, a pesar de los continuos revisiones que estamos haciendo, rápidamente paran en algunos sitios esa vacunación o por lo menos la enlentecen hasta a tener más averiguaciones. Y eso pasará y tendremos muchísimo más conocimiento de las vacunas con el paso de los años. Cuando tengamos mucho más conocimiento de si el virus se va a quedar ya con nosotros o no se va a quedar cuando la población mundial esté en su mayoría o bien vacunada o haya pasado la enfermedad y no necesite tampoco a lo mejor vacunarse. No sabemos si el virus se va a quedar con nosotros o no. No sabemos si este virus va a seguir mutando hasta el punto de que va a tener otras variantes que sean muchísimo más en el sentido de que se transmitan más a edades más tempranas o que sean mucho más graves. Todavía no lo sabemos. Sabemos que sí, que como virus va a estar cambiando continuamente, pero de ahí la mayoría de las mutaciones pues no tienen ningún éxito. A lo mejor una sí, o a lo mejor cada año nos tenemos que vacunar, como pasa con la gripe, de las cepas que hayan cambiado a lo largo del año. Pues a lo mejor cada año nos tenemos que poner una vacuna de recuerdo frente a una variante, una cepa diferente. Pero bueno, eso ya el tiempo nos lo dirá. Otra cosa que queríamos tocar en la sesión de hoy, efectos secundarios, ya los he dicho a lo largo del webinar. La mayoría son muy leves. Yo, bueno, puedo aplicar mi ejemplo, ¿no? Yo estoy vacunado y prácticamente casi no tuve ningún efecto secundario, pero los tuve. Ojo, eso está claro. Yo, sensación febril a la caída de la tarde, cierta dolor de cabeza cuando a mí no me ha dolido la cabeza casi nunca, cansancio, en algún momento algún dolor muscular, lo he llegado a tener. Quizás, bueno, pues más de lo que habitualmente suelen decir los prospectos, pero nada que con un paracetamol me consiguiera quitar los síntomas y, por supuesto, en ningún momento pude dejar de acudir a mi trabajo. Bien, es verdad que hubo compañeros que tuvieron una reacción adversa muy fuerte, muy, muy fuerte, y la mayoría de ellos tenían que ver con que ya habían pasado el coronavirus y llevaban poco tiempo de evolución de haber pasado el coronavirus, con lo cual, bueno, pues esa primera vacunación les hacía de efecto de segunda vacunación y quizás pues esa sensibilización estaba muchísimo más a flor de piel. A mí la segunda dosis prácticamente la noté todavía menos si cabe que la primera. Solo tuve un día que estaba un poquito como despistado, como me costaba trabajo concentrarme, pero prácticamente nada. En ese sentido, y ahí prácticamente todas las vacunas que hoy disponemos en el mercado producen los mismos efectos secundarios. ¿Por qué? Porque todas tienen el mismo mecanismo de acción. Si una fuera diferente a la otra en cuanto a su mecanismo de acción, tendría otros efectos secundarios. Se ha hablado mucho de la AstraZeneca, de la producción de trombosis que puede producir del seno cavernoso, de trombocitopenia, de coagulación intravascular diseminada. Insisto, es que se han puesto muchos millones de vacunas en el mundo de AstraZeneca y la verdad que independientemente de que se siga investigando, y eso me parece muy bien, que se siga investigando hasta saber si hay o no relación de la vacuna con la posibilidad de trombosis, pues hoy día, si lo comparamos con la posibilidad de tener trombosis y este tipo de patologías en la población general sin vacunas, es mayor la posibilidad de tenerlo que con respecto a la gente que ha tenido la vacunación, con lo cual es que no hay una relación causa-efecto directa entre la vacuna AstraZeneca y las complicaciones graves sobre la población en general que tiene este tipo de problemas sin haberse puesto la vacuna de AstraZeneca. Y no digamos si entonces si estás tomando otro tipo de fármacos como pueden ser los anticonceptivos orales. Luego, hoy por hoy, hasta que hoy diga un nuevo comunicado la Organización Mundial de la Salud y la EMA,
no hay una causa directa entre la aplicación de la vacuna de AstraZeneca y este tipo de complicaciones. A lo mejor hoy nos dicen lo contrario porque sí se han dado cuenta que la puede haber, pero hoy por hoy lo que tenemos, el conocimiento que tenemos es ese, que comparativamente la vacuna de AstraZeneca y sus complicaciones no aumenta sobre la población que tiene este tipo de complicaciones sin haberse puesto la vacuna. Con lo cual, si luego vemos que es útil para que no nos contagie la enfermedad, es útil para que si la tenemos sea leve y es útil para que no haya muertes por coronavirus, la vacuna de AstraZeneca es segura y por ahora, hoy por hoy, hay que seguir administrándosela a la población que nuestros organismos crean convenientes y que está perfectamente estipulado en unas reglas que cada uno puede verlas si quiere metiéndose en la página del Ministerio de Sanidad, que te dicen ahí pues a qué edad está aconsejable poner cada vacuna. Y bueno, insistir en que la vacuna hoy por hoy son seguras. Luego, la vacunación según los segmentos de edad, bueno, pues es que si os lo leo os vais a aburrir, pero bueno, ahí empezaron primero vacunando a la población que más expuesta estaba, como eran los sanitarios, como era la gente que estábamos en contacto directo con los virus, incluso dentro del propio hospital, ¿no? Y eso, bueno, pues hay como 8 grupos y dentro de cada grupo hay distintos subgrupos que están perfectamente definidos por la peligrosidad en cuanto a poder padecer la enfermedad, como fueron a nuestros mayores, que fueron los primeros que vacunaron en las residencias y que luego van a ir siguiendo con respecto a las patologías previas que puedas tener y a tu edad cronológica. Y eso te irán llamando conforme vayan viniendo más cantidad de vacunas. Bueno, si las expectativas se cumplen y según nos están diciendo, ahora parece ser que en el mes de abril, a mediados de abril, Pfizer ya se compromete a traer bueno, pues la cantidad de millones de vacunas que dijo que iba a haber semanalmente. AstraZeneca, bueno, pues están ahí viendo a ver si consiguen que vuelva otra vez a mandar la cantidad de vacunas que se comprometió en un momento. Y ahora entrará Moderna, que quizás es la que menos se está poniendo aquí, por lo menos en España, pero que también tiene las mismas características que la de Pfizer. Y ahora viene la de Janssen, que, bueno, pues la de Janssen, su mecanismo de acción es muy parecido al de AstraZeneca y con una gran ventaja, que solo vamos a necesitar ponernos una dosis para estar vacunados completamente, con lo cual es un ahorro y va a suponer que podamos hacer las vacunaciones muchísimo más rápidas. Y yo creo, y eso es una opinión personal, que quizás esta la que se utilice a la población joven sin problemas, porque pueden hacer vacunaciones masivas en grandes centros y te pueden vacunar con una sola dosis a muchísima gente rápidamente. Yo creo que en ese sentido a lo mejor lo hacen así, pero bueno, me puedo equivocar. Y nada, y simplemente, de verdad, desde aquí, transmitir a toda la gente que siga teniendo dudas sobre la vacunación, que dejen de tenerlas, que se pongan la vacuna que le toque y que tenga absoluta confianza en que la mayoría de las veces no tiene por qué ocurrir ningún tipo de efecto secundario y que además hoy día también se sabe qué hacer en caso de que haya esos efectos secundarios. Por ejemplo, si ya empieza a tener un dolor de cabeza intenso después de la vacuna, ese dolor de cabeza no cede con ningún analgésico, empiezas a tener ya alteraciones de otro tipo, neurológicas, empiezas a tener una fiebre intensa, empiezas a tener ya cierta dificultad visual o al hablar, pues eso ya no te queda más remedio que acudir a un servicio de urgencias. Pero que sepan también que dolor de cabeza, náuseas, incluso llegar a vomitar y tener alguna décima de fiebre son efectos secundarios normales de las vacunas. Que si eso ya se magnifica mucho o va acompañada de otros efectos secundarios, como he dicho, de pérdida de visión o pérdida del habla, etcétera, etcétera, entonces hay que acudir ya a un centro de urgencias que sabrán perfectamente qué hacer y tratamientos hay hoy día para evitar que estos fenómenos trombóticos progresen, ¿no? Y insistir en que, bueno, quizás tocar también
una cosa que a las personas les suele llamar también poderosamente la atención y desgraciadamente hoy por hoy no sabemos también muy bien por qué ocurre lo que se llama un COVID persistente, que es el continuar con los síntomas de COVID, bueno, pues incluso hasta 12 semanas después de haber padecido la enfermedad. Durante 1 de cada 5 personas, hoy día se cree que a las 5 semanas de la infección pueden seguir teniendo síntomas y 1 de cada 10 personas a las 12 semanas de la infección pueden seguir teniendo los síntomas. Todavía no se sabe muy bien a qué es debido. Supongo que con el tiempo lo sabremos. Quizás las vacunas ayuden también a que este tipo de patologías no surjan o la gente que lo tenga se consiga minimizar. Eso lo sabremos con el paso del tiempo. Pero desde luego espero que este webinar haya servido para aclarar pues, esos bulos que ha habido sobre las vacunas y que se le haya quedado bien claro cuáles son las verdades de las vacunas. Que evitan el contagio de la enfermedad, que hacen que tengas una enfermedad más leve y sobre todo evitan las muertes por coronavirus. Muchas gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas de los asistentes que voy a proceder a hacerle para que pueda responderlas. La primera es que dentro de los pacientes oncológicos se priorizará para vacunar a aquellos que están en tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Bueno, es lo que yo he dicho. Yo en ese sentido no soy un experto en decir qué tipo de pacientes son los que se van a priorizar o no. Bueno, para eso son los propios gobiernos los que te van a ir indicando dentro de qué grupo están ese tipo de pacientes. Mi opinión personal es que sí, es que habría que hacerlo. Son pacientes que están inmunodeprimidos, no solamente por la patología de base que tienen, sino por los tratamientos que están haciendo. Con lo cual yo creo que son una de las personas que, una vez que se ha priorizado en la gente mayor y en la gente que estamos directamente tratando el virus, se deberían de empezar a vacunar. Es como todo, el problema es la falta de vacunas. Si tuviéramos la cantidad de vacunas suficiente, no habría que hacer esa distinción, sino que se vacunarían al unísono todos. Entonces yo creo que se está priorizando un poco en el sentido de que a quién le hace falta más urgentemente y a partir de ahí ir desescalando. En cuanto tengamos más vacunas, toda esa población será vacunada rápidamente. Muchas gracias. Y por otro lado, también ha hablado de las diferentes vacunas. Nos preguntan qué vacuna recomienda poner a los pacientes que tengan o hayan tenido cáncer de mama. Bueno, pues la que le toque por su grupo de edad o por su patología. Da igual. O sea, en ese sentido te va a dar lo mismo que tengas la patología que tengas, la utilización de la vacuna. La vacuna no va en función básicamente de las patologías, sino va un poco por edad y por la disposición que tengamos de esas vacunas. Frente a las patologías, pues en ese sentido la que te toque, bienvenida sea. Muy bien. Por otro lado, nos preguntan si sabemos si la gente contagiada sigue siendo vector de contagio. La gente contagiada, la que ya lo ha padecido, me refiero. Bueno, no. La gente contagiada, una vez que pasa su periodo de agudeza de la enfermedad, una vez que crea sus anticuerpos de curación, una vez que hace su vida de IgG, es una paciente que ya no es contagiosa. Otra cosa es que tú, en plena convalescencia, tú mandes a casa al paciente y le digas, quédate todavía X días en casa de aislamiento porque todavía no ha pasado el periodo en el que crees los anticuerpos de curación. O sea, el organismo tiene dos tipos de anticuerpos, los que fabrica rápidamente cuando llega el virus y los que luego ya fabrica al cabo de los 6-7 días después de haber tenido ese enfrentamiento con el virus, que indican ya que has superado la enfermedad. Si tú, que ya se sabe que habitualmente suelen ser a partir de las 2 semanas del inicio de los síntomas, ¿vale? Si no hay complicaciones, ¿no? Entonces, si tú haces unos anticuerpos en sangre y ves que tú ya tienes los anticuerpos IgG, que son los que indican curación, tú ya no contagias. Eso viene a raíz de que hay muchas personas que les sigue quedando la PCR positiva, ¿vale? Y por eso, y quizás esa pregunta va por ahí.
A nosotros nos ha pasado, pero ya se sabe que a partir de ese tiempo, si tú tienes, cuando tú has creado anticuerpos de curación IgG, aunque tú tengas una PCR positiva, esos son restos del RNA y ya no es contagioso. Es más, hoy día podemos cuantificar, ciclar esa cantidad de RNA que se te ha quedado en la nariz y sabemos que por encima de 30, e incluso si no tuvieras anticuerpos de curación, ya no contagias. Muy bien, de hecho, la mayoría de las preguntas que hemos tenido se pueden responder con esto que acaba de comentar sobre si seguimos contagiando una vez hemos pasado la enfermedad o no. Así que supongo que hay muchas preguntas que estoy viendo aquí que van en relación, que estarían respondidas con esto. Y una última que comenta que tenemos muy presentes las vacunas y existe mucha información sobre ellas, pero ¿qué sabemos sobre tratamientos a través de medicamentos o fármacos para el tratamiento de la enfermedad? Mira, reconocidos hoy en día reconocidos, solo son útiles los corticoides para mejorar esa tormenta de citoquinas y esa inflamación sistémica que se ha producido. Y hoy día hay dos fármacos que están más, bueno, que tienen mejor prensa, aunque científicamente no hay nada demostrado. Que uno es el Remdesivir, que sobre todo se utiliza como antiviral en la fase de multiplicación del virus, cuando empiezas a tener una enfermedad grave entre los 5 o 7 primeros días, porque ahí es donde se multiplica el virus y ahí parece ser que el Remdesivir tiene cierta utilidad. Y el otro es para los casos muy graves que están en la UCI, utilizar el tocilizumab, que es otro antirretroviral que ya se ensayó con los pacientes de HIV y que parece que puede ayudar un poco en esos COVID graves. Pero evidencia científica hoy día solamente los corticoides. Estupendo. También nos preguntan qué síntomas puede preavisar de que se puede estar sufriendo un trombo, si es que existen. Pues como dije, un intensísimo dolor de cabeza que no se te vaya con ningún analgésico, un cuadro de náuseas y de vómitos persistente, o empezar a tener ciertas alteraciones neurológicas, pérdida de visión doble, visión borrosa, pérdida del habla, pérdida de fuerza en algún brazo, en alguna pierna, pues eso, o una fiebre muy intensa, es lo que te puede hacer de sospechar de que puedas empezar a tener alguna complicación en ese sentido. Muy bien. También nos preguntan por qué las personas que han pasado el virus pueden tener una reacción adversa más fuerte cuando se les administra la primera dosis de la vacuna. Bueno, pues porque todavía tu sistema inmunológico está en plena efervescencia, superando o luchando contra ese coronavirus. Si tú le metes un estímulo de más a ese sistema inmunológico, el sistema inmunológico va a reaccionar mucho más fuerte. Es como la persona que tiene alergia a algún fármaco. La primera alergia puede ser leve, pero como ya ha quedado sensibilizado a ese fármaco, cada vez que esa persona se expone a ese fármaco, la reacción inmunológica alérgica va a ser mucho mayor. Pues en ese sentido va a pasar igual. Tu sistema inmunológico ya ha quedado sensibilizado frente a lo que te está produciendo el virus. Si tú estimulas mucho más ese sistema inmunológico, la reacción es mucho mayor. De acuerdo. Y ya como última pregunta para finalizar el webinar, nos preguntan si está claro si es posible transmitir virus después del vacunado. Bueno, eso viene a raíz de si seguimos contagiando o no. No. Una vez que se pasa el coronavirus, si tú has superado el coronavirus, si te han hecho pruebas en las que has superado el coronavirus, no vas a seguir contagiando el coronavirus. Vale, es que la verdad es que agradecemos toda la participación que está teniendo la gente, porque cuando digo que es la última pregunta, hay una más, entonces vamos a... Es lo que yo hablaba de la presión que ahora mismo sobre el coronavirus y todas sus vacunas se está viendo por parte de la población, porque la información es tanta, que claro, pues llega un momento en que te confunde también, ¿no? No, desde luego. Y ya sí que sí, las dos últimas preguntas. La penúltima es, ¿qué se considera normal cuando te vacunan si eres oncológico con quimioterapia? ¿Qué se considera lo normal? Bueno, Sí. lo normal es que no te pase nada. Lo normal es que puedas tener a lo mejor, pues igual que quizás tengas a lo mejor un poquito más de fiebre o que la fiebre sea más persistente, pero no tienes por qué tener una reacción adversa peor.
precisamente porque ese sistema inmunológico, al estar deprimido, va a tener una reacción menos florida que en una persona que tenga un sistema inmunológico sano. Entonces, no tiene por qué haber mayores reacciones. Vale, muy bien. Y la última, que durante el inicio de la pandemia se consideraron de riesgo las personas asmáticas. Ahora se comenta que incluso están más protegidas. ¿Es cierto esto? No, 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 no. En este sentido, una persona asmática, bueno, depende del tipo de asma que tenga, pero la mayoría de los asmáticos suelen ser alérgicos a ambientales y en este sentido no tienen por qué tener más protección frente al coronavirus, ni muchísimo menos. Igual que el resto de la población. Vale, muy bien. Pues ahora sí que sí, muchísimas gracias, doctor, por la ponencia, por las respuestas. Creo que ha sido muy útil y que desde luego todos los espectadores más luego lo que vayan a ver este webinar bajo demanda les va a quedar muy clara toda la información. No sé si quiere decir algún mensaje para finalizar. Bueno, transmitir tranquilidad, o sea, decirle a la gente que yo soy muy partidario de la vacunación, que hay que vacunarse, que todas las vacunas consiguen esas tres premisas que dije y que he repetido a lo largo de toda este webinar, y que cuando le llegue su momento y le llamen, que se vacunen, salvo que en ese momento, por las circunstancias que sea, no le toque la vacunación. Pero hay que vacunarse, que es la única forma de que consigamos controlar y vencer al coronavirus. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Nos veremos en la próxima edición de los webinars de Hospital Beata Mariana. Muchas gracias. Cuando queráis, un abrazo.